Desde el Grupo Municipal Socialista, en primer lugar, claro que para nosotros es evidente y notoria la situación que está suponiendo el encarecimiento de todo este tipo de precios de energía, combustible y demás, pero sí es cierto que en este caso nosotros no vamos a votar a favor de la propuesta, y dentro de la ignorancia y del poco conocimiento que, bueno, entiendo que puedo tener desde el aspecto, nosotros podemos llegar desde nuestro conocimiento de los aspectos a lo mejor más técnicos a nivel económico, pero sí me gustaría un poco tratar de explicar o exponer el motivo de nuestra negativa. En primer lugar, porque entendemos que somos conscientes de que, bueno, que estamos a vueltas de unas elecciones y que es lógico que desde las formaciones políticas, todas las que vivimos, no digo todos, nos incluye a nosotros también, pues, para tratar de a nivel de partido, de ir posicionándonos y buscar ciertos beneficios electorales. Entonces, como digo, creo que es una moción que al final busca más eso que un beneficio ciudadano. Pero como digo, y tratando de explicar un poco con argumentos el porqué de nuestra negativa, principal y fundamentalmente porque entendemos que la medida no es la medida más adecuada que pudiera venir a contribuir a obtener el beneficio que tiene o que se pretende. Primero porque la reducción del IVA no garantiza una reducción de los precios, y creo que eso ya ha quedado más que demostrado. En junio del 2021 el precio de la luz estaba a 87 kilovatios hora, nos parecía un despropósito, aquello era una locura, y creo que ya en España todos los ciudadanos nos parecía sorprendente. Y como digo, en junio, con el precio del megavatio hora a 87 euros, el gobierno adoptó la medida de bajar el IVA del 21 al 10%. Ayer, no sé cómo estará hoy, imagino en torno a los 255 o 260. Ayer el megavatio hora estaba a 287, es decir, 200 euros por encima del momento en el que el gobierno adoptó una reducción del IVA. Lo que creo que deja más que demostrado que reducir el IVA no supone una reducción del coste de la energía, y al final no supone ningún beneficio. También ayer se conocieron los datos y apunta que los datos de la inflación podrán superar el próximo mes incluso el 10%. Y como digo, la reducción del IVA es otra de las medidas que no solo nos favorece en la contención de la inflación, sino que además, por desgracia, también pues, suele provocar un aumento de esa inflación. Creo, como digo, dentro de esa profanidad que tengo en la materia, pero bueno, conociendo un poco la evolución económica mundial, creo que tenemos un ejemplo claro también en los Estados Unidos, año 1971, cuando Richard Nixon pone en marcha una de las políticas fiscales más reduccionistas que se han llevado a cabo a nivel mundial, donde hizo una bajada masiva de impuestos, congeló salarios, congeló precios, porque tenía una inflación al 4%. 3 años después, cuando Richard Nixon abandona el gobierno, por el conocido caso Watergate, la inflación de los Estados Unidos se había triplicado y se había situado en el 12%. Y por último, entendemos que bajar impuestos además es una medida insolidaria, porque es una medida que afecta igualmente al que tiene al tanque de un Porsche Cayenne o de un Ferrari, al que está llenando un Seat Panda o está llenando otro vehículo o que tiene otra capacidad económica distinta. Por eso, y porque entendemos también desde el Partido Socialista que al final, como políticos, tenemos que ser serios. Y con eso me quiero referir y entiendo que está muy bien apuntarse a la ola Ayuso y vamos a vender bajadas de impuestos, pero tenemos que ser conscientes, como digo, tenemos que ser serios y tenemos que ser los primeros que debemos de explicarles a los ciudadanos en qué consisten las medidas y qué repercusiones tienen. Es decir, aquí nos enfrentamos a un modelo. Tenemos un modelo de Estado en el que el Estado cobra una serie de impuestos, los españoles pagamos, evidentemente a ninguno nos agrada, pero que eso al final nos garantiza tener una serie de servicios, tener una sanidad pública de calidad, tener una educación pública de calidad, tener una infraestructura de carreteras, de comunicaciones, de aeropuertos, que facilitan nuestra vida y que nos permiten mejorar. Ese es un modelo, que es el que tenemos actualmente. O tenemos otro modelo, me parece totalmente
lícito, que haya que lo quiera defender, pero como digo, creo que tiene que explicar que es el modelo donde podemos ser un Estado con una política fiscal muy reduccionista, prácticamente nula, donde evidentemente ya ese Estado no puede garantizar ni ofrecer esos servicios y tienen que ser los ciudadanos los que se costeen esos servicios a través, ¿no?, de otra fórmula, a través de una entidad privada o como sea. Evidentemente, el primer modelo, que es el que tenemos actualmente y con el que nosotros estamos más de acuerdo, permite que en mayor o menor medida, con mayor o menor esfuerzo, pero la mayoría de los españoles podamos permitirnos pues pagar una serie de impuestos y tener acceso a esa serie de servicios. Por desgracia, el segundo modelo, creo que seríamos mucho menos los españoles que podríamos garantizarlo, porque seguramente los que tienen esos Porsche y esos Ferrari nomás sí se pueden garantizar todas esas atenciones, pero muchos españoles se quedarían sin esa cobertura y entendemos que supondría un perjuicio para el conjunto de la ciudadanía. Mantener un estado de bienestar supone un esfuerzo, es evidente, pero creo que hasta ahora se está haciendo y se está y creo que es evidente el beneficio que le supone a la ciudadanía. Por eso creo que entrar en este tipo de opciones y en este tipo de ideas, que además se están últimamente manifestando mucho, o que yo veo mucho en los medios, esas insinuaciones que, bueno, no insinuaciones, sino alusiones directas que ciertas personas que tienden a presidir ciertos partidos políticos de centro de comunidad autónoma llegan a decir, donde le dicen a los ciudadanos que el gobierno, o en este caso el presidente del gobierno, se está llenando los bolsillos o que están diciendo el gobierno se está forrando por los impuestos de los españoles, creo que es bastante peligroso. Lo que no podemos trasladarle a los ciudadanos es tratar de confundir Estado con gobierno. Una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado, porque deduciendo esas palabras entiendo que ese presidente de esa comunidad autónoma se está forrando con los impuestos que la comunidad autónoma recauda. Y creo, y estoy convencido, soy firme defensor de que no es así, porque quien recauda los impuestos es el Estado, no el gobierno, porque repercute, como he dicho antes, en el Estado y los servicios que presta y no se lo llevan a su bolsillo. Así que esas políticas y esos mensajes que se ven por ahí donde dicen que de cada 100 euros de gasolina, 56 se lo lleva Sánchez, 56 lo llamamos los españoles, porque se invierten en el Estado y gracias a esa inversión tenemos una serie de servicios y prestación de algunos servicios públicos de calidad que creo que nos benefician a todos. Y tal vez nosotros no nos importaría, y no es que lo digo, no es porque la moción digamos que va a aplicar al gobierno, tampoco podemos coincidir, creo que ha dado con apunte la portavoz del Partido Popular, que hay medidas que entiendo que se habrán tomado por premura y que habrá que corregir, porque por ejemplo es evidente que la reducción de los 20 céntimos por litro que van a hacer a partir de mañana, pues habrá que verlo, porque curiosamente las petroleras han empezado una escalada de precios, la gasolinera una escalada de precios, que habrá que ver si esos 20 céntimos al final realmente lo van a repercutir o no, porque curiosamente el barril de carburante la semana pasada estaba más caro, y la gasolina era más barata que esta semana, que el barril está más barato. Entonces es evidente que sí, que como Estado tenemos un mecanismo, tenemos un organismo como es la Comisión Nacional de Mercado de Valores que va a velar por eso, evidentemente, pero ¿cuándo? Dentro de 2 o 3 meses, y seguramente dentro de 3 meses la Comisión Nacional de Valores dirá que la medida no ha sido efectiva porque las gasolineras han hecho una subida desleal de los precios para amortiguar esos 20 céntimos, pero entiendo que se queda ahí. Y es otra crítica que nosotros como grupo municipal socialista nos importa hacer, porque entendemos que al final no es una medida, o creemos que una medida que puede paliar algo, pero que evidentemente no va a suponer una mejora. Aquí en la moción también se hace referencia a las medidas que se adoptan en otros países, pero claro, habría que destacar algunas cosas, como por ejemplo que la medida que adopta Francia, que adopta Italia, es para un mes improrrogable, es decir, Italia adopta una medida durante un mes y sea cual sea la situación durante un mes, volverá a la misma situación que tenían que adoptar esas medidas. Es evidente que Alemania ha puesto en marcha un servicio, tanto Alemania como Eslovaquia no tienen una dependencia de la electricidad como tiene España, su principal energía es el gas y evidentemente son medidas que tienen mucha menor repercusión en la economía o digamos en la capacidad económica del gobierno alemán o eslovaco. Y luego como pasa también con el caso de Polonia.
tenemos que adaptarnos a lo que hay. Igualmente, también tengo que decir que, por ejemplo, se escucha últimamente mucho digamos, en estos días se ha escuchado mucho un concepto que es lo que Sánchez está defendiendo en Europa, que es el desacople de la energía del gas, de la electricidad, y creo que en cierta manera es una medida que podría ser, tal vez podría ser viable en un tiempo, pero un tiempo muy reducido, porque también habría que explicarle a los ciudadanos por qué la electricidad es tan cara, o está siendo tan cara en estos días. Y es que ese desacople, ese concepto, de lo que habla, el precio de las energías van ligadas al precio del gas. ¿Por qué? Porque el producir gas es muy caro. No solo producirlo, sino trasladarlo. El traslado del gas de unos países a otros se hace una serie de viaductos y unas infraestructuras que son muy caras. ¿Cómo se le saca rentabilidad al gas? ¿Cómo se hace viable que los países puedan disponer de gas? Pues repartiendo ese gasto al resto de energías. Es decir, a lo mejor producir energía eléctrica le supone a una empresa 3 euros el kilovatio hora y a nosotros nos la están vendiendo a 200. ¿Por qué? Porque tienen que con eso sacar el beneficio para poder ofertar el gas a un precio asequible, y es como una medida distributiva solidaria que permite el mantenimiento de la explotación o del ofrecer un servicio como es el gas. ¿Qué pasa? Que la mayoría de empresas que producen gas tienen compañías eléctricas que son las que generan el beneficio para compensar el gasto que supone el gas. Si desacoplamos el gas de la energía eléctrica, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir? Que ya una empresa productora de gas que va a producir energía a 3, 4, 5 kilovatios y la va a vender a 3, 4, 5 kilovatios sin sacarle un beneficio, no le va a ser rentable ofrecer un gas. Van a ir cerrando eléctrica, van a ir cerrando gas, se quedarán aquellas grandes productoras que sí tengan capacidad para hacerlo, por lo que se reducirá la competencia y evidentemente marcarán los precios que quieran y podremos estar pagando la luz, el gas, lo que queramos a mucho más precio del que lo estamos pagando ahora. Y creo que todas esas cosas son importantes que la ciudadanía las conozca y la entienda. Nosotros como políticos tenemos la facilidad de ser demagogos, llegar y vender todas las medidas que queramos. Podemos escuchar al presidente de nuestra comunidad autónoma decir: nosotros, que reduzcan el IVA, nosotros renunciamos a la parte que nos corresponde de los impuestos, porque hay que recordar que de los impuestos que se recaudan de los carburantes, casi el 50%, son un 48% aproximadamente, van a las comunidades autónomas. Está muy bien. Y yo entiendo que cara a la galería, se nota de prensa decirlo, está bien. Entiendo que deliberadamente lo hace porque me preocuparía más que no supiera que eso no es tan fácil, porque eso supondría modificar el Estatuto de Autonomía y una serie de leyes que obligan a que esos impuestos vayan a la comunidad autónoma. Si realmente, en este caso el presidente del gobierno y en este caso el grupo ciudadano, que es proponente de la propuesta, tienen una intención real de ayudar a la ciudadanía, lo tienen mucho más fácil y mucho más rápido, que es: saben la cantidad de dinero que reciben por esos impuestos, que vienen del carburante, oigan, redistribuyan ustedes ese dinero y dedíquenlo a hacer ayudas directas que vengan a beneficiar a todos aquellos sectores o personas que puedan estar afectados por la energía. Inviertan ese dinero, inviertan los 1.500 millones de euros que no han implementado de las ayudas de los ingresos del Estado para fomentar el empleo, inviertan esos otros 1.500 millones de euros de superávit que han tenido por recortar en educación, recortar en sanidad y en otros muchos aspectos, e inviertan, como digo, en hacer ayudas directas que favorezcan a todo ese tipo de sectores. Y creo que podríamos ayudar mucho más a la ciudadanía que haciendo una rebaja fiscal, que lo único que va a favorecer, como digo, es a que dejemos de tener unos ingresos como Estado, que empeoremos los servicios que prestamos y que al final no supongan ningún tipo de ayuda ni alivio a nadie en este país. Creo que esa es nuestra postura. Pero nosotros no tenemos ningún inconveniente en instar al gobierno lo que sea necesario. Es decir, que si la propuesta hubiese sido: le dictamos al gobierno a que cree una serie de ayudas directas que vayan enfocadas a favorecer o ayudar a las personas con una situación vulnerable, con una capacidad o una difícil capacidad de poder soportar estos precios, pues ahí estamos.
que hay que pedirle al gobierno que realice, que imponga un impuesto especial a las grandes petroleras, a las compañías eléctricas, nos parece perfecto. Pero entendemos que la propuesta de promoción es meramente política y que no tiene ningún tipo de beneficio o no va a redundar en beneficio a la ciudadanía. Tiene la palabra de la evaluación, no sé.